Que el Señor les bendiga en este hermoso día. Bienvenidos a Ministerios Casa de Justicia y Verdad. Hoy para nosotros es una bendición una vez más podernos reunir, poder tener este tiempo de adoración, este tiempo de alabanza, este tiempo para poder compartir en familia. Tenemos siempre la bendición de contar con Eddie, con Marisol en la adoración. Así que esperamos que sea un tiempo de mucha adoración, que te puedas conectar con el Espíritu ahí donde estás. Siempre le digo a cada uno, desconéctate de las cosas del mundo, desconéctate de la televisión, desconéctate de las noticias y conéctate con Dios en este tiempo. Así que ahí donde estás, inclina tu rostro. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor, por permitirnos reunir en medio de toda circunstancia, en medio de toda adversidad, Señor. Te damos gracias porque nos podemos reunir por medio, Señor, de este enlace en nuestro canal de YouTube, Señor. Bendice a cada uno por nombre, quita todo estorbo, quita toda preocupación, todo afán, y declaramos que tu Espíritu gobierna nuestra vida en el nombre poderoso de Jesús. Rodeando estoy, pensé que caeríamos, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará
Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, sé que lo harás otra vez, mi Señor, sé que lo harás otra vez, sé que lo harás otra vez, tú lo harás otra vez, Señor, tú lo harás otra vez, Señor. Abrirás el mar, Señor. Todo esto acabará, toda tempestad acabará. Tú lo harás de nuevo, Señor. Confiamos en ti, amado. Puedes decir de nuevo conmigo, yo sé que tú mueves montañas, yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, sé que lo harás otra vez, mi Señor, sé que lo harás otra vez, confía en Él, sé que lo harás otra vez, mi Señor, y voy a cantar aún en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá, y de las cenizas la fe surgirá, la muerte has vencido, el Rey vivo está, y voy a cantar aún en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá, y de las cenizas la fe surgirá, la muerte has vencido, el Rey vivo está. Levanta un aleluya, levanta un aleluya, levanta un aleluya, levanta un aleluya. Puedes decir conmigo, levanta un aleluya, que se escuche tu voz fuerte, levanta un aleluya, alza tu voz y dilo, levanta un aleluya, ante toda adversidad, levanta un aleluya, que se escuche la voz de sus hijos, levanta un aleluya, una canción de victoria, levanta un aleluya, levanta un aleluya, levanta tus manos y dilo, levanta un aleluya, vamos, decláralo, levanta un aleluya, nadie va a callar tu boca, levanta un aleluya, levanta un aleluya, levanta un aleluya a nuestro Rey. Ahí donde te encuentras sentado, ahí donde tú te encuentras el día de hoy en tu casa, o donde sea que tú estés, hay esperanza, hay consuelo. Nuestra esperanza es Cristo Jesús. Nuestra esperanza, nuestro refugio es correr a su presencia. Mientras Job recibía cada
noticia tras otra, él tomó la mejor decisión y fue correr, postrarse y adorar al Señor. Y eso es lo que hoy sus hijos y sus hijas hacemos: correr y adorar al Señor. No somos ni nos debemos a las circunstancias, nos debemos a nuestro amado Padre, a nuestro Creador, al que tiene el control de toda circunstancia, al que ya venció en la cruz todo. Por eso el día de hoy nos levantamos como iglesia. Tú y yo somos la iglesia y le adoramos a Él y levantamos un incienso que no va a dejar de oler ante el trono de su gracia, de perfumar su trono. Adórale el día de hoy. Adórale el día de hoy. Derrama tu corazón. Y di conmigo: digno eres tú, Señor. Digno eres tú, Señor. Digno eres tú, Señor. Porque todo es de ti, todo es para ti, tuya es la gloria. Digno eres tú, Señor. Digno eres tú, Señor. Porque todo es de ti, todo es para ti, tuya es la gloria, mi Señor, mi Rey. Ángeles y santos se postran ante ti. Los ancianos cantan y rinden sus coronas ante ti. Dilo de nuevo: ángeles, ángeles y santos se postran ante ti. Los ancianos cantan y rinden sus coronas ante ti. Digno eres tú, Señor. Digno eres tú, Señor. Porque todo es de ti, todo es para ti, tuya es la gloria. Digno eres tú, Señor. Digno eres Rey, digno eres tú, Señor. Porque todo es de ti, todo es para ti y tuya es la gloria. Es tuya la gloria, tuya es la gloria. Tuya es, Señor.
Ahí en tu casa, saca tu mejor perfume de adoración al Señor. Saca tu mejor perfume de adoración al Señor. Levanta un altar. Levanta un altar. Levanta un altar. Día y noche. Señor. Que mi incienso suba a ti, Señor. Día y noche, Señor. Que mi incienso suba, Señor. Subirá. Subirá. Queremos más de ti, Señor. Queremos más de ti. Levantamos nuestro incienso y levantamos nuestro incienso. Más de ti, Señor. Paramos el mejor lugar para ti. Disponemos el mejor lugar para ti. Oh, sí, Señor. Desciende tu presencia, Más de ti, Señor. que nos abrace tu presencia. Oh, Jesús. Oh, no hay nada mejor que estar en tu presencia. No hay nada mejor que disfrutar tu presencia. Ahí tú lo cambias todo. Señor. Ahí tú lo transformas todo. Derrama tu corazón al Rey. Amamos tu presencia. Puedes sentir su amor, puedes sentir su amor, Oh, sí, Señor. es su presencia, es su presencia. Más de ti, Señor. Oh, Rey. Más de ti, Señor. Menos de mí, Padre. Oh, Más de ti, Señor. Tú eres rey, tú eres rey. es tu presencia. Tú eres rey, Señor. Oh, Jesús. Toda gloria a ti, Señor. Toda gloria a ti, Señor. Toda gloria a ti, Señor. Porque he aquí me dice el Señor que te diga. Porque he aquí dice el Señor, tú que estás siendo probado. Tú que estás pasando, dice el Señor, por un momento difícil. Tú que tus fuerzas, dice el Señor, decaen en cada momento y tu fe, dice el Señor, se debilita en cada instante. ¿Por qué no levantas tu rostro, dice el Señor, y por qué no confías en mí? Acuérdate, dice el Señor, acuérdate, dice el Señor, de mi palabra. Acuérdate que yo soy tu buen pastor, dice el Señor. Acuérdate que yo voy delante de ti como poderoso gigante. Acuérdate de mi palabra, dice el Señor, que es la única que te levantará, que es la única que te consolará, que es la única que te establecerá, dice el Señor, y te llevará para que avances y para que entiendas, dice el Señor, que este es el tiempo para mi iglesia, dice el Señor. Este es mi tiempo de ser probados, dice el Señor. Ese es el tiempo para saber, dice el Señor, quiénes están fundamentados. Ese es el tiempo, dice el Señor, para saber quiénes tienen su corazón alineado conmigo. Este es el tiempo para entender, dice el Señor, lo que quiero hacer contigo. Porque yo vengo, dice el Señor, a quitar toda religiosidad, a derribar todo sistema de religioso, dice el Señor, todo sistema humano, dice el Señor, y a establecer, dice el Señor, la dirección de mi espíritu sobre mi iglesia, sobre mis hijos, dice el Señor, sobre mis siervos. Sobre todo aquel, dice el Señor, que me clame. Sobre todo aquel, dice el Señor, que entregue su vida a mí, dice el Señor. Verá mi poder, verá mi mano poderosa descender, dice el Señor. Verá mi provisión, dice el Señor. Pero sobre todo verá mi amor, dice el Señor. Porque esto, dice el Señor, es lo que estoy trabajando en la vida de muchos, dice el Señor. ¿Cuánto me amas? Porque hoy yo te digo, dice el Señor, a la manera como le dije a Pedro, ¿me amas, Pedro? Yo te digo hoy, ¿me amas, hijo? ¿Me amas? Dice el Señor. ¿Estás preparado? Dice el Señor, para avanzar, y estás preparado para ser probado, y estás preparado, dice el Señor, para demostrarme, dice el Señor, del fundamento genuino que hay en ti.
Porque yo traeré, dice el Señor, ungüento, traeré bálsamo y traeré provisión, dice el Señor, a la casa de muchos. A la casa de muchos, dice el Señor. Este es el tiempo de que creas en mi palabra. Y este es el tiempo, dice el Señor, que entiendas lo que quiero hacer contigo. Gracias, Jesús. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Señor. Queremos más de ti, Señor. Queremos más de ti, Señor. Queremos más de tu amor, queremos más de tu poder, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Ahí donde estás, en ese espíritu que el Señor te abraza hoy, quiero que abras tu Biblia en Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 24. Y quiero que me acompañes desde el capítulo 24 y quiero ver todo este panorama, porque yo creo que hoy Dios quiere hablar a nuestra vida. Yo creo que hoy Dios quiere que entendamos lo que Él quiere trabajar en nuestro corazón, que entendamos lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Dice la palabra de Dios en Segunda de Reyes capítulo 6, verso 24, Eliseo y el sitio de Samaria. Después de esto, aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cab de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo: salva, rey, señor mío. Y él dijo: si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? Del granero del lagar. Y él le dijo al rey: ¿qué tienes? Ella respondió: esta mujer me dijo: de acá tu hijo, y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije: da acá tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó por el muro. Y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo, y él dijo: así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Y Eliseo estaba sentado en su casa, y con él estaban sentados los ancianos. Y el rey envió a él un hombre, mas antes que el mensajero viniese a él, dijo él a los ancianos: ¿no habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Mirad pues, y cuando viniere el mensajero, cerrad la puerta e inmediadle la entrada. ¿No se oye tras él el ruido de los pasos de su amo? Aún estaba él hablando con ellos, y he aquí que el mensajero que descendía a él, y dijo: ciertamente este mal de Jehová viene. ¿Para qué he de esperar más a Jehová? Ahora, quiero que entendamos este pasaje bíblico antes de entrar a lo que el Señor quiere hablar este tiempo. Fíjense que el pueblo de Samaria, dice la ciudad de Samaria, fue sitiada. Y cuando la ciudad fue sitiada, dice la palabra que entonces la economía, el sistema de productividad comenzó a menguar a tal punto que llegó a un momento muy difícil. Y esto es algo bien importante que yo quiero hablar hoy, que quiero que me puedas entender, tú que nos ves en tu casa, tú que nos ves en algún otro lugar. Cuando las crisis vienen a nuestra vida, yo creo, si le puedo titular, porque a veces no me gusta tal vez poner muchos títulos, pero si puedo titular este mensaje, yo le llamaría la prueba de ser probados, para poder ver si salimos aprobados delante de Dios. Y entonces el pueblo comenzó a pasar un momento, un estado complicado, porque cuando se sitiaba una ciudad, dice que los campamentos, los soldados o el ejército que sitiaba se establecía de tal manera que por fuera ellos se dotaban de alimentos, se dotaban de sustento para permanecer demasiado tiempo sitiada una ciudad, porque el objetivo era que la ciudad se quedara completamente desgastada, sin fuerza, sin comida, a tal punto que cuando la ciudad estuviera completamente en crisis, o se daba por vencido, o ellos podían entrar a saquear y ya la gente ya no tenía la fortaleza para poderles hacer frente. Ahora, lo interesante de esto no solamente es el sitio que se había logrado hacer, es que el pueblo que estaba adentro, Israel, cometió muchos pecados. Y el pueblo que estaba adentro dice que la cabeza de un asno se estaba vendiendo, y la gente comenzó a comer
cosas impuras, cosas que en la Biblia estaban prohibidas, que en las leyes Dios le había prohibido a Israel, y la gente comenzó a hacer cosas horribles, cosas de verdaderamente que no le agradaban a Dios a causa de lo que había acontecido. Y mire qué interesante, porque dice acá, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata. Solo puede imaginar que algo impuro ahora se vendía como que fuera algo puro y algo demasiado caro por la condición del pueblo. Y la cuarta parte de un cap de estiércol de paloma, miren, por 5 piezas de plata. Y lo más cruel de esto es que dice que una mujer se puso de acuerdo con otra para que se comieran a su hijo un día, y al siguiente día se comieran al otro niño, y obviamente la otra mujer se arrepintió. Pero lo interesante es que esto era algo de que era abominación a Jehová. La Biblia habló que Dios prohibió los sacrificios humanos. Y ahora cuando vemos nosotros acá, el pueblo está en una condición, y yo quiero hablarte de eso hoy. Cuando hay una condición muy complicada, cuando hay una condición donde no vemos respuesta, cuando hay una condición donde no parece que hay solución a nada, es cuando entonces empezamos a ser probados. Y ahora lo interesante de esto es que yo le quiero hablar a la iglesia de Cristo, le quiero hablar a todo aquel cristiano, a todo aquel pastor, a todo aquel ministro, a todo aquel hijo de Dios que por años o lleva a lo mejor una vida de religiosidad, una vida cristiana, de visitar su iglesia, de visitar su congregación, de congregarse, etcétera. Yo le quiero hablar que este es el tiempo en el que la iglesia de Cristo está siendo probada de muchas maneras. Va a ser probada en nuestra fe. Cada mañana al levantarnos vamos a ser probados, porque Dios va a demandar de nosotros que nuestra fe permanezca, que nuestra fe no se debilite, que nuestra fe no mengue, que nuestra fe no se apague. Y no solo estoy hablando, porque aquí hay muchas aristas que tocar. El tiempo no nos alcanzaría para hablar de tantas aristas. La primera podría ser, hablemos la más importante para muchos en este momento, la economía, sus finanzas. Puede ser que haya muchas personas que no tengan finanzas, que no tengan ya ahora un trabajo. Esta semana que pasó fue una semana un poco complicada hasta para nuestra vida pastoral, porque hemos tenido que hablar con amigos, con gente que son empresarios y que tuvieron que tomar decisiones esta semana, y comenzaron a despedir personas, y algunos ya no pudieron pagar sueldos, otros ya no pueden ni sostenerse ellos mismos como para pagar sueldos. Entonces la condición es complicada, y las personas comienzan a afanarse, comienzan a preocuparse, comienzan a alterarse, algunos comienzan a preguntarle a Dios por qué está pasando esto, por qué no responden. Y entonces yo quiero decirte algo, esa es la primera arista. Luego podría haber otra arista, a algo si quieres más espiritual. La gente que a lo mejor está bien, tiene recursos, tiene su casa propia, tiene sus propiedades, y también van a ser probados. Porque me hablaba una persona X de mucha confianza, un empresario que paga una casa donde obviamente tiene su empresa, y la dueña de la casa le dijo que ella no está tolerando ni está perdonando ninguna renta, que le tiene que pagar la renta. Entonces estamos siendo probados todos. Está siendo probado el que tiene recursos, está siendo probado el que no tiene recursos, está siendo probado el pastor que ahora a su iglesia ya no se la dejaron abrir, está siendo probado el ministro que a lo mejor le encantaba predicar, está siendo probado el cristiano que también está siendo probado, que asistía a la iglesia, está siendo probado aquel que estaba tibio, está siendo probado aquel que estaba frío, y también está siendo probado aquel que estaba a fuego, que estaba a lo mejor siempre pendiente, siempre listo en la iglesia, porque ahora nuestra vida no se va a basar en teoría. Ahora nuestra vida se va a basar en práctica de la palabra. Entonces entendamos lo que Dios quiere mostrarnos en este tiempo. Todos vamos a ser probados. Entonces la condición de Israel era complicada. Ahora vamos de lleno, porque quiero que leamos, va a parecer un poco largo, pero quiero que entendamos lo que Dios nos quiere hablar hoy. Dijo entonces, 2 Reyes capítulo 7, el siguiente versículo. Dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el seab de flor de harina 1 siclo, y 2 seab de cebada 1 siclo a la puerta de Samaria. El profeta Eliseo declara una palabra profética. Acuérdate que los profetas hablaban de parte de Dios. Los profetas eran la boca de Dios. Y ahora el profeta estaba declarando una palabra en la cual la gente, en la cual el rey, en la cual los príncipes iban a ser probados. Y dice:
y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba. La pregunta hoy es, a veces he preparado un mensaje, preparé en algún tiempo con este pasaje bíblico, sobre qué brazo te apoyas, sobre quién tú te apoyas en este momento, sobre lo que tus ojos ven. Porque acuérdate lo que dice la palabra, el apóstol Pablo nos escribe y dice, no es por vista, es por fe. Estamos en el tiempo de ser probados y hoy no se trata de qué es lo que tus ojos ven, es lo que tu fe te determina. Porque muchos están viendo sus cuentas bancarias a lo mejor ya sin recurso, muchos están viendo a lo mejor sus ahorros empezar a menguar, muchos están viendo que su tarjeta ya topó, pero esos son tus ojos, es lo que tú puedes ver. Yo te digo hoy, este es el tiempo de que tu fe sea activada. Entonces el profeta Eliseo da una palabra profética, declara una palabra que puede romper el pensamiento, una palabra que puede romper, no sé, que te puede molestar, que no te puede agradar. Y tú me dirás, pastor, pero yo estoy creyendo. Pero sabes una cosa, cuando estamos en crisis, a la gente ya no le gusta que su pastor, que su amigo, que su ministro, que cualquier persona le levante la fe. Cuando estás en crisis te desagrada que te digan creerle a Dios porque Dios va a hacer algo. Cuando ya no hay recurso, ya no recibes muy alegre cuando te dicen créale, Dios le va a proveer. Porque hay gente que me ha dicho, pastor, usted porque no es, cuando mis hijos me piden comida, usted no sabe lo que siento. Entonces cuando hay crisis dejamos de escuchar la voz de Dios y dejamos de operar. Nuestra operatividad de fe debe de permanecer en este momento. Y a veces la gente quiere oír mensajes escatológicos, mensajes. Yo te digo una cosa, si no tienes la fe para creer que Dios te va a proveer para el mañana, ¿tienes la fe para saber lo escatológico? Para entender si nos vamos, si la iglesia pasa la tribulación o no la pasa, si la iglesia, porque hay tantas proyecciones escatológicas. Pero lo más importante es la fe. Lo más importante, recuérdate que la Biblia dice, cuando el Hijo del Hombre venga, encontrará fe en la tierra. Jesús fue y Jesús nos habló de esto. Porque lo que nos falla en este momento es nuestra fe. Y dice la palabra, voy a volverte a repetir. Y dijo entonces Eliseo, oíd palabra de Jehová, oíd. Yo quiero motivarte en este tiempo. Yo te quiero motivar, tú que nos ves en casa. Yo te quiero motivar en medio de lo que dicen las noticias, en medio de lo que dicen los telediarios, en medio de lo que dice la prensa, en medio de lo que dice las noticias en internet. Yo te quiero decir, oíd palabra de Jehová. Escucha lo que Dios está hablando, escucha lo que Dios te dice, escucha lo que Dios habla a tu corazón. Dice, mañana a estas horas valdrá el seab de flor de harina un ciclo y 2 seab de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo el brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo, he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás. Muchos de nosotros, a lo mejor así estamos hoy. ¿Será posible que Dios pueda hacer un milagro en mi vida? ¿Será que Dios puede abrir las ventanas de los cielos? ¿Y será que va a aparecer la provisión? ¿Será que voy a poder pagar mi casa? ¿Será que voy a poder sustentar a mi familia? ¿Será que Jehová, será que Dios verdaderamente puede hacer un milagro? Y yo te digo hoy, la incredulidad te detiene para que avances a lo que Dios está declarando sobre tu vida. En la incredulidad no opera el amor de Dios, pero el amor de Dios abraza a todo aquel que confía en el Señor. Y dice, había en la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro, ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Y me quiero adelantar porque no quiero leer eso, ¿sí? Quiero enfocarme a lo que este príncipe dice la palabra, que no creyó, que no confió, que no tomó la palabra, la tomó como algo vago. Y yo te quiero hablar, así está siendo probada la iglesia hoy, y en eso me quiero enfocar en este momento. Estamos siendo probados, hermanos. ¿Cuánto confiamos en el Señor? ¿Cuánto le creemos a Dios? Te vuelvo a repetir una palabra que Dios me dio hace unas semanas atrás. Y el Señor me decía, si mi pueblo no confía en mí, si mi pueblo no activa su fe, no voy a poder operar en ellos en este tiempo. Y todo aquel que blasfeme contra mí, todo aquel que no cree en mi palabra, le va a ir muy mal. Pero todo aquel que crea en mí, todo aquel que crea en mi palabra, todo aquel que se aferre, se va a sorprender porque llegó el tiempo de ver lo sobrenatural verdadero en su vida.
Y por años hemos predicado, escuchado mensajes de la sobrenaturalidad de Dios, pero jamás hemos visto tal vez la sobrenaturalidad en nuestra vida, o si la hemos visto no la hemos entendido. Pero hoy yo te voy a decir algo. Hoy prepárate para que tu alacena no la estés comiendo, estés desgastándola, y cuando te des cuenta la alacena parece que no baja. A todo aquel que le cree a Dios, a todo aquel que se está abandonando en las manos de Dios, a todo aquel que le dice: Señor, hoy te voy a creer, Padre, hoy me voy a aferrar a ti. Hoy hay mucha gente, hay mucho empresario, hay muchas personas que están siendo probadas si su Dios es nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Jehová es nuestro Jesús, si nuestro Dios verdaderamente es nuestro Rey, o tu Dios es Mamón, el rey del dinero. Porque hay mucha gente que está preocupada por el dinero, no está preocupada por la crisis. Está preocupada porque sus cuentas están descendiendo. Está preocupada porque su dinero puede correr peligro. Entonces te voy a decir una cosa: a lo mejor tu Dios toda la vida ha sido Mamón. Mamón es el Dios del dinero. Hay mucha gente que está depositando su confianza en el dinero. Por eso es que debemos de entender nosotros que este momento de prueba que el mundo está viviendo es a causa de tanto pecado, es a causa de haberle dado la espalda a Dios, es a causa que aún en medio de este momento que estamos viviendo, aunque tú no lo creas, hay mucha gente incrédula, hay mucha gente que no quiere doblegar su corazón al Señor, hay mucha gente que aún la Biblia dice: Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Aún en medio de eso hay gente que está viendo provisión, pero aún no ha doblegado su corazón delante de Dios. Tú que me ves allá en tu casa, tú que me ves en algún otro país, tú que me ves en algún otro lugar, si no has doblegado tu corazón a Dios, y no te estoy hablando que estés orando, porque hay gente que me escribe: hermano, yo no soy cristiano, pero estoy orando al Señor. No basta solamente con que ores, no basta solamente con que te postres y ores. Tienes que entregarle tu corazón al Señor. Tienes que rendir tu vida al pecado. El pecado no puede dominar más tu vida. Hay gente que está en esta crisis y se sigue embriagando, sigue drogándose, sigue gastando el dinero en cosas que no tiene que hacer. Imagínate que Europa, la pornografía, los canales de pornografía que son pagados, lo pusieron gratis para que la gente dentro de su casa pueda disgustar de pornografía. ¿Será posible que en esta crisis tú quieras ver pornografía en vez de entregarle tu corazón a Dios y doblegarte delante de Él? Así está el mundo de perdido, así está el mundo de apagado, y Dios quiere traer un despertar a aquellos que han sido llamados. Acuérdate que el Señor ha llamado a muchos. Acuérdate que la gracia de Dios fue derramada sobre el mundo, y este es el tiempo de que podamos entender lo que Dios está haciendo en nuestra vida, lo que Dios está haciendo en nuestro corazón. Entonces el pueblo acá empezó a ser probado, el rey también fue probado. Porque cuando Dios da una palabra, la pregunta es: ¿qué tanto menospreciamos lo que Dios habla, o qué tanto creemos lo que Dios dice? Y mira lo que dice acá, me quiero adelantar al verso 5. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, los leprosos, y llegando a la entrada del campamento de los sirios no había nadie. ¿Por qué? ¿Por qué? Ponle mucha atención en el verso 6. Porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y un estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros: he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros. Ahora fíjate que eso es bien interesante, porque cuando querían matar a Eliseo, el rey se molestó con Eliseo y quería matar a Eliseo, porque un capítulo anterior dice la Biblia que Eliseo estaba en su casa, y entonces dice la palabra que el rey mandó a traer a Eliseo. Y cuando mandó a traer a Eliseo, el ejército dice que su criado se preocupó, se asustó porque vio afuera ejércitos verdaderos. Sin embargo, dice la Biblia que Eliseo oró y le dijo: Señor, te pido Jehová que le abra los ojos a mi criado para que vea. Y cuando se le abrieron los ojos espirituales, eso significa que tú y yo tenemos visión, pero nos hace falta que nuestros ojos espirituales se activen también en el nivel de la visión de la fe. Entonces dice que cuando los ojos espirituales le fueron abiertos al criado, se quedó sorprendido de ver que en el cielo había un ejército abundante de caballos, de guerreros espirituales. Y entonces la palabra dice: son más los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Eso es en el plano espiritual.
Ahora, entonces mira, ¿por qué te hago esta alegoría? Porque dice, porque Jehová había hecho. O sea, Jehová tiene ya todo establecido, hermano. El Señor tiene todo planificado. Él ya tiene preparada tu provisión. Él la tiene preparada. Él no te va a abandonar. Ese es el tiempo en el que le hablo a los pastores primeramente, aquellos que están preocupados por pagar el local. Déjate de estarte preocupando por el local, déjate de estarte preocupando por el salón, déjate de estar preocupando por el auditorio, déjate de estar preocupando ya por eso. Preocúpate por creerle a Dios. Preocúpate por alinear, porque alineemos nuestro corazón delante de Dios. Preocupémonos porque haya santidad en nuestra vida. Preocupémonos porque nuestra calidad, nuestro tiempo de oración tenga calidad. Preocupémonos por estudiar su palabra. Preocupémonos por buscar los misterios de Dios. Alguien dijo por ahí, un siervo de Dios, yo no amo tanto el rema, amo más los misterios del Señor. Y hay quien dice, ay no, el rema de Dios, hay que buscar los misterios, hay cosas más profundas en la palabra. Y entonces viene el mensaje acá, y entonces dice, Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y un estrépito de gran ejército. ¿Por qué te hice la alegoría de los pasajes anteriores? Porque el ejército de Jehová siempre va a pelear a nuestro favor. He aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Eso pensó el ejército contrario. Y así se levantaron y huyeron al anochecer. ¿Te puedes imaginar qué gran ejército era y qué tanto ruido que han de haber escuchado para que ese gran ejército saliera huyendo? Abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Mira qué interesante. Dios peleó por el pueblo. Dios es el espanto de Jehová, vino sobre esta gente y salieron huyendo y dejaron todo. ¿Sabes cómo es esto? Cuando hay un temblor, cuando han habido terremotos, la gente sale, la gente no está pensando si se quedó su vehículo, si se quedó su teléfono, sale corriendo, corren por su vida. Todos salieron y huyeron y dejaron todo abandonado. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata y oro y vestidos, y fueron y los escondieron, y vueltos entraron en otra tienda y de allí también tomaron y fueron y los escondieron. Luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien hoy es día de buena nueva y nosotros callamos, y si esperamos hasta el amanecer nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva a casa del rey. ¿Sabes una cosa? Antes de avanzar, ya voy a ir terminando. La importancia de compartir, la importancia de no quedarnos solamente con lo que nosotros tenemos. Hay mucha gente en este tiempo, hermano, que sigue siendo fiel con muchas cosas carnales, humanas. Pastor, ¿y usted cómo lo sabe? ¿Sabe por qué? Porque he tenido que salir por algunas necesidades, y te das cuenta de lo que la gente está consumiendo. Te das cuenta que los restaurantes siguen haciendo cola. Te das cuenta que la gente sigue comprando. Te das cuenta que la gente sigue gastando. Un amigo X me llama y me dice, fíjate que le estoy dando gracias a Dios porque tengo venta de tal producto. No te voy a decir qué producto, pero lo que quiero llegar es, y la pregunta es, ¿estás compartiendo con el necesitado? ¿Estás compartiendo con aquel que tiene necesidad? ¿Estás siendo fiel al Señor? Porque otra de las premisas que el Señor nos ha estado hablando, y hablar esto es un poco delicado, porque como lo estamos transmitiendo, siempre está aquel que tiene el corazón afectado, siempre está aquel que tiene el corazón equivocado, pero le hablo a aquellos que son entendidos y que por revelación les he hablado. ¿Sigues ofrendándole al Señor? ¿Sigues siendo fiel? Porque te voy a decir una cosa, un testimonio verdadero. Hay gente que sigue trabajando y le siguen pagando su sueldo, pero ya no ofrendó, ya no diezmó, porque como está en crisis, pero él le siguen pagando, le sigue produciendo. Entonces la pregunta, ¿estás siendo fiel con Dios? Porque te tengo una buena y una mala noticia. Hay gente que aunque ya no tiene trabajo y con lo que Dios le está dando sigue siendo fiel al Señor, y hay mucha gente que aún tiene y no le está dando a Dios. No sé si me estás captando lo que te quiero decir. Este es el tiempo en donde estamos siendo probados en todos los aspectos, hermano. Estamos siendo probados como iglesia. Estamos siendo probados en nuestra fe. Estamos siendo probados en lo que creemos. Estamos siendo probados en muchas cosas. Y entonces dice, vinieron pues y le gritaron a los guardias de la puerta de la ciudad. Los leprosos salieron y fueron a la ciudad.
y les declararon diciendo: nosotros fuimos al campamento de los sirios y he aquí que no había allí nadie, ni voz ni hombre, sino caballos atados, asnos también atados y el campamento intacto. Los porteros gritaron y lo anunciaron dentro en el palacio del rey, y se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos: yo os declararé lo que nos han hecho los sirios. Ellos saben, ponle mucha atención a esto, ya vamos a aterrizar. Yo os declararé lo que nos han hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre y han salido de las tiendas y se han escondido en el campo, diciendo: cuando hayan salido de la ciudad los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. Entonces respondió uno de sus siervos y dijo: tomen ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad, porque los que quedan acá también perecerán con toda la multitud de Israel que ya han perecido. Y enviemos y veamos qué hay. Ahora, ¿te das cuenta de la respuesta del rey? No, Eliseo había declarado una palabra de Dios. No, el profeta había declarado una palabra de parte de Dios, pero el rey, en su humanidad, en su yo creo, en su yo pienso, en su yo siento, generó él un argumento. Y muchos estamos generando argumentos en nuestra vida. Muchos generamos argumentos. Si yo te quiero motivar hoy, pueblo de Dios, deja de estar generando argumentos. Escucha la palabra de Dios. Escucha lo que dice la palabra de Dios. Lee tu palabra y te vas a sorprender que las promesas de Dios se van a cumplir en tu vida, se van a cumplir en tu casa. El rey generó argumentos, no se recordó de la palabra. Y ellos fueron y lo siguieron hasta el Jordán, y aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos enseres que los sirios habían arrojado por la premura. Y volvieron los mensajeros y le hicieron al rey saber algo. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios y fue vendido. Pónganle mucha atención, pues está terminando el pasaje bíblico. Fueron a investigar, fueron a indagar y se dieron cuenta que todo en el camino había vestidos, había un montón de enseres, había un montón de cosas tiradas que por el temor que el ejército había tenido dejó tirado. ¿Te puedes imaginar ese temor que el Señor trajo a este ejército? Era un ejército, eran soldados guerreros, sanguinarios, malvados. Y dice que dejaron tirado vestidos, dejaron tirado todo, porque mejor prefirieron salir corriendo. Y ahora lo interesante es, dice, que entonces el campamento salió y saqueó, y dice la palabra, miren, en el verso 16. Y fue vendido un seah de flor de harina por un ciclo, y 2 seah de cebada por un ciclo, conforme a la palabra de Jehová. Voy a, no sé cómo poner esta proyección. El profeta declara la palabra en un tiempo cronos. No sabemos qué hora pudo haber sido. Si quieres, exageremos que fue al mediodía del día anterior. Y en menos de 24 horas la condición había cambiado, porque Dios tenía preparado todo. Dice: y la palabra conforme a la palabra de Jehová. Y el rey puso a la puerta a aquel príncipe sobre cuyo el brazo él se apoyaba. Deja de estar confiando, deja de estar escuchando gente que te malaconseja. Deja de estar escuchando gente que es pesimista. Deja de estar escuchando gente que no te edifica. Deja de estar escuchando gente que habla solo cosas malas, cosas de temor. Deja de estar escuchando gente que está hablando, que está con temor, porque el temor se contagia. El pesimismo se contagia. Las malas palabras se contagian. Y mejor escucha la palabra que Dios está hablando a tu vida. Y dice: y el rey puso a la puerta aquel príncipe sobre cuyo el brazo él se apoyaba. Miren qué interesante que la palabra lo vuelve a mencionar de la misma manera como lo describió versículos anteriores. Y lo atropelló el pueblo a la entrada y murió conforme a lo que había dicho el varón de Dios cuando el rey descendió a él. Aconteció pues de la manera que el varón de Dios había hablado al rey, diciendo: 2 seah de cebada por un ciclo, y el seah de flor de harina será vendido por un ciclo mañana a estas horas a la puerta de Samaria. Póngale atención, pues, voy a concluir. La Biblia nos vuelve a repetir otra vez lo que el profeta había declarado. Hay una constante repetición en esto, miren. A lo cual aquel príncipe había respondido al varón de Dios diciendo: si Jehová hiciese ventanas en el cielo, ¿pudiera suceder esto? Y él dijo: he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Otra vez, miren. Y sucedió así porque el pueblo lo atropelló a la entrada y murió. Concluyo
en este tiempo. Si has perdido la fe, si has perdido la confianza en el Señor, si no estás pasando la prueba de confiar en Él, deja de estar pensando en tus finanzas. Pastor, pero entonces ¿de qué voy a vivir? Esto es lo más interesante. Que la fe no es por vista, es por lo que no veo. Eso es lo más complicado, que dejes de generar argumentos. Pastor, entonces ¿qué? ¿Me quedo de brazos cruzados? No, hay muchas maneras. Pídele a Dios que te dé una idea creativa. Pídele a Dios que te dé algo para generar. Pídele a Dios que te dé creatividad, porque acuérdate que Él es un Dios creativo. Pero puede ser también que Dios no te dé creatividad. Puede ser también que Dios no te dé nada y Dios quiera que tú veas su mano poderosa descender en tu vida. Hay muchas maneras en las que Dios va a operar en este tiempo. Va a haber gente que le van a dar provisión. Puedo ver por el Espíritu que hay gente que le están tocando la puerta de su casa y llegan personas a darles bolsas de comida. Llegan personas a dejar comida en su casa. Veo por el Espíritu también gente que llega a tocar a tu casa. Veo gente que recibe llamadas donde te dicen ve tu cuenta de banco, te hice una transferencia. Veo por el Espíritu también personas que se topan con otras personas, le preguntan cómo estás y le dicen sentí de Dios darte este dinero que cargo en la bolsa. Porque es la manera sobrenatural de Dios de operar. Dios se encarga de sus hijos. Y entonces dice la palabra de Dios que se cumplió tal como Dios había declarado la palabra. Se vendió, miren, 2 seas de cebada por un ciclo. Y el seas de flor de harina se vendió por un ciclo en la mañana. Mañana a estas horas. Este es el tiempo en que vamos a vivir. Vive cada día a la vez. Que el afán que tienes no sea el afán de mañana. Déjate estar afanando por mañana. Si hoy tienes para comer, acuéstate confiando en el Señor y no estés pensando en lo que vas a comer pasado mañana. Porque Dios es el que se va a encargar de proveerle a sus hijos. Pero voy a concluir, pero Dios está probando nuestros corazones. Estamos siendo probados, hermano. Estamos siendo probados en creerle a Dios y nos va a proveer. Estamos siendo probados en saber si Dios es verdadero. Ahora, iglesia, es el momento de ver que Dios es verdadero. Durante muchos años el Señor nos ha permitido ver su mano poderosa. Y en este tiempo hay gente que me pregunta, y pastor, ¿y usted cómo está haciendo? ¿Y usted qué va a hacer? Pues yo le digo, voy a hacer lo que siempre he hecho, vivir por fe. Porque hay un error cuando dice, pastor, ¿y usted trabaja o vive por fe? Trabajo y vivo por fe. Porque los pastores que trabajan en la obra de Dios. Atienden gente, atienden a su grey, etcétera, etcétera. No tengo que darte más detalles de esto. Pero viven por fe. Si tú tienes un empleo, eres comerciante, también vives por fe. Entonces es un error cuando decimos todos vivimos por fe. Entonces voy a hacer lo que siempre he hecho, vivir por fe. Voy a hacer lo que el Señor me enseñó toda la vida, confiar en Él, confiar en su providencia, confiar en que Él proveerá, confiar en lo que dice su palabra, que no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Eso dijo el salmista. Tu simiente no va a mendigar pan. Pero tienes que tomarte de la mano de Dios y tienes que caminar en la fe y tienes que caminar en la confianza. Porque si caminas en la fe y si caminas en la confianza, Dios se va a encargar de proveerte. Puedo ver por el Espíritu familias que están reunidas y me dice el Señor que te diga, esta semana verás mi providencia. Veo familias que están reunidas y dice el Señor, esta semana te vas a sorprender de cómo yo voy a operar en tu vida. Por cuanto has creído, por cuanto no has dudado, te voy a sorprender, me dice el Señor que te diga. Y puedo ver gente, porque a veces la gente cree, ay, el pastor nos está motivando para que no estoy motivando a nadie. Yo quiero que tú tengas un encuentro con Dios verdadero. Yo quiero que tú tengas un encuentro genuino con Dios. Deja de estarte preocupando de qué va a pasar y de toda enfermedad. Y te voy a decir una cosa, guarda las medidas que han establecido los gobiernos, pero no dejes de confiar en Dios y cubre tu casa con la sangre del Cordero. Cubre tu vida con el pacto. Y cada vez que salgas, encomiéndate al Señor que no te tocará ninguna enfermedad, que estás bajo la sombra del Altísimo, que Él te guardará, que Él estará contigo. Este es un tiempo en el que vamos a ver la operatividad sobrenatural de Dios. Dios nos ha estado hablando y nos ha estado diciendo,
en medio de la lucha, en medio de la adversidad, en medio de lo que estás viviendo, en medio de los colapsos financieros, en medio de los colapsos empresariales, en medio de los colapsos de trabajo, yo me voy a encargar de glorificar mi nombre en la vida de mis hijos. Por eso es importante hacer siempre el llamado de Dios y que le entregues tu vida al Señor. Porque si te ha costado conseguir trabajo todo este tiempo, conozco profesionales y a muchos, para que nadie crea que lo estoy diciendo por alguien conocido en específico, conozco médicos que no consiguen trabajo, conozco abogados que tienen años de no conseguir trabajo, conozco doctores, conozco ingenieros, licenciados que no consiguen un trabajo, y en medio de que no quieren buscar de Dios, Dios está proveyéndolos. ¿Qué pasaría si le entregaras tu vida al Señor? Si a pesar de que no consigues trabajo, puedo verlos algunos muy hermosos, así bien robustos. ¿Qué pasaría si le entregaras tu vida al Señor? Te sorprenderías de lo que Él podría hacer en este tiempo. Porque eso es algo de lo que Dios nos ha hablado, que en medio de este tiempo te vas a sorprender de llamadas inusuales, porque algunas personas tendrán trabajos inusuales, serán contratados en este tiempo de una manera inusual. Hay empresarios que van a ser llamados para que les entreguen proyectos y se van a sorprender, porque en la crisis, en el momento de dificultad, es donde Dios más va a operar y te va a mostrar su poder. Este es el tiempo de que le creas al Señor. ¿Sabes una cosa? En otro tiempo, 20 años atrás, estuviera también yo junto con muchos temerosos y orando qué vamos a hacer. Hoy estamos confiados en el Señor, y no le estoy motivando ni le estoy mintiendo, le estoy hablando en serio. Le hablaba a nuestra gente, le hablaba a algunas personas, le decía: créanle a Dios, porque si no le crees te va a ir mal. Bendigo a todos aquellos que han sido fieles con sus ofrendas, fieles con sus diezmos. Dios no te va a dejar de proveer, te vas a sorprender, porque ya lo has visto. Porque no es ofender ni manipular a nadie, pero lo tengo que decir porque Dios me pone que lo diga. Pero yo he visto que aquellos que han sido fieles con sus diezmos, Dios les ha dado más en este tiempo, y algunos ya no tienen trabajo. Pero los que no han sido fieles con Dios ni con una ofrenda, no les está yendo muy bien todavía. ¿Sabes por qué? Es que Dios no necesita nuestras ofrendas, nuestros diezmos. Dios quiere ver nuestro corazón. Dios quiere que entendamos. Y nosotros los pastores estamos siendo probados también. Me decía un amigo ayer de otro país, ayudar a la gente. Estamos ayudando, ¿sabes? No me agrada, nunca me ha agradado aquel pasaje que dice: lo que no sepa tu mano derecha, lo que hace tu izquierda. No me gusta tomar fotos de lo que estamos haciendo y entregarle a la gente. No me agrada hacer eso, ¿sí? Sé que hay instituciones grandes que lo hacen, y yo le he aconsejado a algunas personas que están bajo nuestra cobertura, que tienen ayuda social, que lo hagan, porque obviamente hay financistas que quieren ver en qué se invirtió lo que dieron. Pero al menos nosotros, yo no me gusta hacer. ¿A qué quiero llegar? Estamos dando, hoy es cuando más le estamos creyendo al Señor. Hoy es cuando más estamos desafiándonos en la fe, porque no puedo predicar algo que no estoy viviendo. Tengo que predicar algo que estamos viviendo. Y te digo una cosa, Dios ha sido bueno, nos sigue sorprendiendo, cada día nos sorprende. Quiero que ahí donde estás, inclines tu cabeza, adoremos unos minutos, ¿sí? Adoremos un minuto ahí donde estamos. Espíritu, avívanos, te anhelamos hoy. Adora ahí en casa con tu familia, con tus hijos. Espíritu, avívanos, te anhelamos Dios.
muévete, Señor. Venga aquí tu reino. Oh, gran Dios, que se abra el cielo. Muévete, Señor. Venga aquí tu reino. Oh, gran Dios, dilo, que se abra el cielo. Muévete, Señor. Venga aquí tu reino. Oh, gran Dios, y no hay cielos cerrados, se abre, su reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza. Oh, gran Dios, y no hay cielos cerrados, se abre, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza. Oh, gran Dios, y no hay cielos cerrados, se abre, su reino se mueve ahí donde estás. En ti está nuestra esperanza. Oh, gran Dios, y no hay cielos cerrados, se abre, su reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza. Oh, gran Dios, dilo, y no hay cielos cerrados, se abre, su reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza. Oh, gran Dios, y no hay cielos cerrados, se abre, su reino se mueve ahí donde estás. En ti está nuestra esperanza. Oh, gran Dios, y no hay cielos cerrados, se abre, su reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza. Oh, gran Dios, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, hoy declaramos que no hay cielo que esté cerrado sobre los hijos de Dios. Hoy declaramos que los cielos delante de los hijos de Dios se abren en el nombre de Jesús, para que descienda sobre tu vida la provisión que tú necesitas. Padre, oramos por tu pueblo, oramos por tus hijos. Porque acuérdate aquella enseñanza de Jesucristo que dice: si nosotros siendo padres, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos no nos dará lo que pedimos. Hoy yo bendigo tu vida, yo bendigo tu casa, yo bendigo tu familia, yo bendigo tus finanzas, yo bendigo tu economía, yo bendigo tus ofrendas, yo bendigo tus diezmos, yo bendigo tus primicias, yo bendigo todo lo que hagas a favor del reino de los cielos en este tiempo. Todo aquel que le está creyendo al Señor, estoy por seguro que vamos a juntar los testimonios y vamos a escuchar las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida. Y si hay alguien que tiene incredulidad, hay alguien que está duro del corazón, yo oro en el nombre de Jesús para que le sea quebrantado su incredulidad a su corazón, y para que pueda ver la bondad de Jehová sobre su vida, para que pueda ver la provisión, para que pueda ver la ayuda. También oro hoy por aquel tú que no has aceptado a Cristo como tu Salvador. Tú que has vivido una vida desordenada en pecados, en adulterios, fornicaciones, en un montón de cosas que tú sabes que no le agradan a Dios. Hoy en el nombre de Jesús oramos por tu vida. Padre, te pedimos, repite conmigo esta oración breve. Señor, reconozco que soy un pecador. Reconozco que te he ofendido, Señor, que por años mi vida no ha sido la correcta. Pero hoy yo te pido perdón y te reconozco como mi único y más grande Salvador. Te entrego mi vida, Señor. Y sé que si esta noche muero, que si esta hora muero, Señor, iré contigo a la eternidad. Padre, yo bendigo la vida de aquellos que hacen esta oración. Si no tienes una iglesia donde congregarte, después de que pase todo esto, busca una iglesia. Si no, contáctanos, escríbenos para poder orar por ti. Bendecimos la vida de todos aquellos que nos ven en Ciudad de México, en San Luis Potosí. Bendecimos a Ministerios Casa de Justicia y Verdad, San Luis Potosí. Bendecimos a todos nuestros pastores, a los pastores que están bajo nuestra cobertura. Los bendecimos en el nombre poderoso de Jesús.
declarando que la unción que está sobre nosotros cae sobre tu vida también, pastor. Que los milagros que estamos viendo, tú también los vas a ver en tu congregación y en tu Grace. Que todo lo que Dios está haciendo con nuestros servidores, nuestros líderes, también lo verás y testificarás del poder de Dios. Testificarás de las grandezas de Dios. Este es el tiempo donde estamos siendo probados, pero es el tiempo de salir aprobados de la prueba. Yo bendigo tu casa, yo bendigo a tu familia, yo bendigo a tus hijos, yo bendigo a tus hijas. Y declaramos que la gracia y el favor de Dios te abrazarán y testificarás de su poder. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que el Señor les bendiga.